Regalarle una sonrisa. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Felices de un domingo más en casa? Qué lindo ver tanta gente. Qué lindo, de verdad. ¿Cuántos están por primera vez en este lugar? Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los que reciben. Gloria a Dios. Levantando la mano ya de fondo. Muy bien, qué lindo poder estar juntos. También le quiero dar la bienvenida a nuestros amigos Amat y Mel, que están ahí en el fondo. Ellos son parte de casa, son parte de nosotros. Hoy le dimos libre, no vinieron ni a cantar ni a nada. Le dimos una chance ahí para que... Pero qué lindo siempre estar juntos. Y en esta tarde te quiero compartir un mensaje que el Señor puso en mi corazón, que lo titulé Una casa para su presencia. Una casa para su presencia. Uno de los deseos más grandes que tenemos como iglesia, como pastores de este lugar, es que realmente su presencia se sienta cómodo en medio de nosotros. Amén. Eso es lo más importante. Lo más importante como iglesia, como hijos de Dios, es que podamos hacer sentir cómodos al Espíritu Santo. Nada seríamos sin su presencia. Por eso, lo más importante en nosotros es que podamos tener la seguridad de que Dios, de que su presencia esté con nosotros. Si Él está con nosotros, se puede caer todo a nuestro alrededor, pero si está su presencia, lo tenemos todo. Él es nuestra plenitud. Amén. Gloria a Dios. Y quiero que me acompañes a la palabra, al libro de Primera de Crónicas, capítulo 17. ¿Cuántos trajeron Biblia? Los fieles que siguen trayendo Biblia, a pesar de que está la pantalla. Primera de Crónicas, capítulo 17. Cuando lo tengan, digan amén, o alguna palabra cristiana. Muy bien, Primera de Crónicas, capítulo 17. Leemos. Una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán: aquí me tienes, habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted. Pero aquella misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: no serás tú quien me construya una casa para que yo la habite. Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario. Todo el tiempo que anduve con Israel, cuando mandé a sus jueces a que pastorearan a mi pueblo, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que tú has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos, como lo han hecho desde el principio, desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel. Yo derrotaré a todos tus enemigos. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando tu vida llegue a su fin
y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor, como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Amén. Oramos. Espíritu Santo, gracias por esta noche. Gracias por tu presencia en casa. Te quiero pedir que en los próximos minutos nos hables una vez más, como tantas veces nos has hablado. Espíritu Santo, abrí nuestros ojos espirituales, abrí nuestros oídos espirituales para poder escuchar y ver lo que en esta noche nos querés hablar. Señor, gracias por tu presencia. Hablanos, Espíritu Santo, trae convicción de pecado para todos nosotros, Señor, para saber lo que está bien y lo que está mal, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, tenemos una parte de la historia de David. Hemos hablado bastante de David este último tiempo, pero sabemos que David amaba la presencia de Dios. David amaba el arca que representaba la presencia, ¿verdad? David tanto amaba la presencia que por años el arca había estado lejos del pueblo. Por muchos años el arca se había perdido, había estado en manos de otras personas que realmente no honraban el arca, que no honraban la presencia de Dios. Y David lo que hizo fue traer el arca otra vez al pueblo. Trajo el arca, la presencia, otra vez a casa. Tanto amaba David el arca, la presencia, que juntó a los adoradores, a los levitas, y les dijo: ustedes, siempre que esté el arca en casa, ustedes la tienen que adorar continuamente. Y dice que ahí los levitas adoraban a Dios y la presencia de Dios 24/7. Todo el tiempo había adoración en la casa, todo el tiempo había adoración, porque la presencia, el arca, la presencia de Dios, la persona más importante de esta tierra, estaba presente. David había entendido la importancia que es honrar la presencia de Dios. Si lográramos en este tiempo entender lo que David entendió, lo que David entendió que la adoración podía ser. ¿Por qué? Porque David entendía que la presencia de Dios debería ser adorada y honrada. Y hoy en día la presencia de Dios se merece adoración. Por eso cantamos, por eso adoramos cada domingo. Es porque su presencia se merece adoración. Todo el tiempo, cada vez que vas al trabajo, cada vez que te levantás, su presencia se merece adoración. Va más allá de un lugar físico, va más allá de una iglesia. Jesús todo el tiempo se merece adoración. Si supiéramos que su presencia está hoy en casa, nuestra mente cambiaría, nuestra actitud cambiaría. La persona más importante que me puede cambiar a mí, que puede hacer milagros, que puede cambiar tu casa, tu familia, tu matrimonio, está hoy en casa. ¿Te imaginas que hoy una sola palabra de Dios lo puede cambiar todo? Hoy la persona más importante está en casa y se merece nuestra adoración. Ahora, en este momento David estaba reinando, estaba en el palacio con todos los lujos, estaba cómodo. Y David en un momento, en el versículo 1 que leíamos, se empieza a sentir incómodo. Porque dice: ¿cómo puede ser que yo estoy tan cómodo y el arca simplemente está en una tienda de campaña? David empezó a reflexionar. La presencia de Dios, el arca, lo más importante de este mundo, está más incómoda que yo. Yo estoy más cómodo que la presencia de Dios, empezó a pensar David. Entonces David empezó a decir: el arca tiene que estar en un lugar mejor. La presencia tiene que estar en un lugar mejor. Entonces David empezó a planear y dijo: yo voy a levantar una casa para la presencia de Dios.
Yo voy a levantar un lugar para que la presencia se pueda sentir cómoda. David entendió la clave, que si la presencia estaba cómoda, que si la presencia estaba en casa, todo el resto iba a funcionar bien. Porque la presencia es lo que marca los resultados en nuestra vida, es lo que marca la diferencia. Ahora, si hoy nos ponemos a pensar como iglesia, la presencia de Dios se está sintiendo cómoda en nuestras casas. Como tantas veces hablamos, hoy ya no se trata de un lugar físico. Vos y yo somos la casa del Señor. Entonces, la presencia, el Espíritu Santo, ¿se está sintiendo cómodo en nuestras casas o no? Ahí está la respuesta de nuestro éxito. Si realmente el Espíritu Santo viene y nos ve la forma en la que actuamos, la forma en la que hablamos, ¿realmente se siente cómodo o no? Entonces, lo que entendió David es lo que hoy Dios nos está hablando como iglesia. La presencia de Dios se tiene que sentir cómoda. No podemos nosotros estar más cómodos que Dios. No podemos nosotros estar cómodos y que su presencia se sienta incómoda en nuestra vida. Su presencia se merece toda honra, toda gloria y todo el honor de su iglesia. David entendió que la presencia de Dios no se merecía un lugar importante. No simplemente se merecía un lugar importante, sino que la presencia de Dios se merecía el lugar más importante. Y ahí está la diferencia. Porque muchas veces Dios ocupa un lugar importante en nuestras vidas, pero su presencia no solo se merece estar en un lugar importante de nosotros, su presencia se merece el lugar más importante de nuestras vidas. Él se merece toda nuestra honra. Él se merece el lugar más importante. Amén. Y hay muchas enseñanzas y muchas riquezas que podemos sacar de estos versículos que leímos de Crónicas 17. Y te quiero hablar de 4 enseñanzas y 4 cosas que podemos aprender de la presencia de Dios. Primer punto, la presencia bendice nuestros proyectos. La presencia de Dios bendice nuestros proyectos. Decirle al que está a tu lado, la presencia de Dios va a bendecir tus proyectos. Profetizar. Y ahí vamos a volver a leer el versículo 1 y 2. Los que tienen Biblia no la cierren, que vamos a volver a repetir bastante los versículos que tenemos. 17, 1 y 2 dice: una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán: aquí me tienes, habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted. La presencia de Dios en nuestras vidas, como les dije, siempre va a marcar la diferencia. En este momento, David tenía el deseo de levantarle una casa a Dios. Tenía sus proyectos y Dios a través de una persona le habla a David y le dice: vos podés hacer lo que venga a tu corazón porque Dios está contigo. Y esa es la diferencia y si lo entendemos nos va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Porque a veces caminamos, pero caminamos sin presencia. A veces proyectamos y tenemos sueños, pero Dios no está con nosotros en esos sueños y en esos proyectos. Eso es lo que va a marcar el éxito de tu vida. Saber de que Dios está en el asunto o si Dios no está en el asunto. Hay personas que muchas veces se tiran a hacer negocios, proyectos, cosas personales, sin primero orar y tener la tranquilidad de que Dios está primero en todas las cosas. Y se acuerdan después cuando le va mal. No, Dios tiene que ser lo primero. Dios no solo puede ser una persona importante, un amuleto o una persona
persona o como el Aladín mágico que vamos cuando necesitamos algo. No, Dios tiene que ser lo más importante, porque si lo tenemos a Él va a bendecir nuestro caminar, Él va a bendecir nuestros proyectos y todo lo que hagamos. Si lo tenemos a Él, nuestros proyectos, nuestro caminar va a ser bendecido. Amén. Segundo punto, muy rápido, para la felicidad de algunos. No se necesitan grandes recursos para su presencia. No se necesitan grandes recursos para hacerle una casa a Dios. David quería hacer lo mejor para Dios, pero Dios le habla. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: no serás tú quien me construya una casa para que yo la habite. Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario. Todo el tiempo que anduve con Israel, cuando mandé a sus jueces que pastorearan a mi pueblo, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? En este momento, en medio del deseo de David de querer hacerle una casa, Dios le habla, le dice: ¿acaso yo alguna vez pedí que alguien me haga una casa? Y Dios le recuerda a David: mi arca, mi presencia ha estado de lugar en lugar. Mi presencia ha pasado por el desierto con el pueblo. Mi presencia ha estado de santuario en santuario. ¿Qué es lo que le estaba tratando de decir Dios a David en este momento? Antes de que él empiece la construcción de la casa y del templo, Dios le estaba recordando a David de que su presencia no dependía de ningún lugar físico. Es más, hasta ese lugar no tenía lugar para habitar, pero su presencia trascendía un lugar físico. Entonces, antes de cualquier construcción que David podría hacer, Dios le recuerda: mi presencia no depende de vos, ni de un lugar físico, ni de nadie. Mi presencia trasciende generaciones y va de generación en generación. Su presencia no depende de nadie. Su presencia no depende de gobernadores. Su presencia no depende de presidentes. Su presencia no la cambia nadie. Su presencia no la puede atraer nadie. Solo Él tiene la capacidad de entregarle y hacernos sentir su presencia por gracia. Entonces, antes de cualquier construcción, Dios le recuerda a David: mirá que esa casa no va a marcar la diferencia. De esa casa no va a depender de que yo me mueva más o menos. Mi presencia ha venido desde el día 1 y no ha parado. Entonces, antes de cualquier construcción, Dios le dice: no me importa el lugar físico, me importa el corazón. Y han pasado los años y el mensaje sigue siendo el mismo. No me importa el lugar físico, me importa el corazón. Eso es lo que marca la diferencia. No importa si hoy estamos en Mercedes, mañana estamos en otro país. No importa dónde estés o donde la vida te lleve y los planes de Dios te lleven. Su presencia no depende de dónde estés. Su presencia te va a acompañar. Su presencia va a estar contigo. Su presencia trasciende fronteras. Su presencia no depende de un lugar físico. Su presencia vino para vivir contigo y quiere que entiendas que su presencia es lo más importante en esta tierra. Su presencia es lo más importante. Dios le estaba diciendo a David: ¿acaso yo te pedí un lugar físico? No. Lo más importante no es el lugar físico, lo más importante es la intención del corazón. Pero ¿por qué Dios le dice esto a David? Porque encontró en David el corazón correcto. Encontró en David una persona que realmente quería honrar la presencia de Dios. David no solo quería un lugar físico, David quería un lugar que honre la presencia de Dios.
Y en este tiempo Dios está buscando gente que quiera honrar su presencia. Eso va a marcar la diferencia. Por eso tantas veces David decía, cuando se equivocaba, cuando David pecaba, cuando fallaba, el Señor le decía: Dios, no apartes tu espíritu de mí. Dios, por favor, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Porque David había entendido la clave, que si su presencia estaba, él iba a estar bien. Que si su presencia estaba, todo le iba a ir bien. Por eso necesitamos cuidar su presencia. Su presencia no depende de un lugar físico. Su presencia depende de cuánto la honremos en medio de la iglesia. Podemos tener casa, luces, puede ser muy grande o muy chica la iglesia. Si su presencia está, todo va a estar bien. Su presencia marca la diferencia en la iglesia. Su presencia marca la diferencia. Su presencia marca la diferencia. Y oro para que seamos una casa que siempre honre su presencia por encima de todas las cosas. Su presencia bendice nuestros proyectos. Por eso hemos logrado cosas en tan poco tiempo, el techo, los baños. Pero ¿de qué sirve todo eso si su presencia no está? Por eso no nos podemos olvidar de lo más importante, honrar su presencia. Hay iglesias gigantes que se han olvidado de su presencia. Hay familias gigantes que se han olvidado de honrar su presencia. Es ella la que bendice los proyectos y la que marca la diferencia. Amén. ¿Están conmigo? Tercer punto. La presencia de Dios te vuelve conocido. La presencia de Dios te vuelve conocido. Versículos 7 y 8. Dice: pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Dios le recuerda a David de dónde lo había sacado. Del medio del campo, del medio del cuidar ovejas, del medio de la soledad. Dios sacó a David del anonimato y lo hizo famoso. Sí que fue famoso David, que hasta el día de hoy seguimos hablando de él. Sí que fue famoso, que llegó a ser uno de los gobernantes que honró la presencia de Dios. Sí que Dios lo exaltó, pero David entendió la clave, por eso fue famoso entre la gente. Entendió que la clave era su presencia. Porque David no era que ahora estaba cuidando el arca porque estaba en un lugar de privilegio. No, David había empezado a honrar la presencia de Dios y el arca cuando estaba solo, en intimidad, en medio de la soledad que nadie lo veía. Él honró la presencia de Dios y Dios lo exaltó del medio de la multitud. Todo empezó en intimidad. Si no hay intimidad con Dios, no hay resultados. Si no hay tiempo de Dios con Dios en soledad, de oración, como decía David, no hay resultados visibles, exteriores. David nos sigue enseñando hasta el día de hoy. Su presencia tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Te haré famoso entre la gente. A David nadie lo conocía. Es más, en un momento, cuando Goliat quiere enfrentar al pueblo, ¿se acuerdan que hablamos? Aparece el único que se animó a pelear contra él. Aparece David. Y todos decían: ¿quién es este muchacho? Y Goliat lo vio y dice: ¿en serio? ¿Me están tomando el pelo? Nadie confiaba en David. Todos se burlaban de David. Pero el Dios que lo vio en intimidad lo exaltó en público.
David entendió que sus fuerzas venían de pasar tiempo con Dios, de la presencia de Dios. De ahí venían sus fuerzas. En intimidad Dios lo estaba preparando para pelear contra el gigante. En intimidad Dios lo estaba peleando para ir a gobernar. En intimidad Dios lo estaba preparando para ser famoso. Por eso tiene que ser el orden correcto. A veces queremos resultados sin intimidad, sin buscar a Dios. En intimidad, en medio de la soledad, cuando David pensaba que nadie lo veía, que nadie veía sus procesos, había alguien que lo estaba viendo, había alguien que veía los procesos, había alguien que veía sus lágrimas, y ese era Dios, que lo vio en intimidad y lo exaltó. Quiero decirte, hay momentos de soledad donde parece que nadie nos ve. Hay momentos y procesos que parece que no hay nadie que nos pueda ver o nadie nos atiende. Quiero decirte, Dios ha visto cada lágrima y cada oración que has hecho por tu vida, por tu familia. Y el Dios que vio tu oración en intimidad es el que te va a exaltar en público. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo el resto, todo vendrá por añadidura. Buscadlo a Él y todo va a estar bien. No importa los gigantes, no importa el Goliat que quiera venir, no importan las burlas. Si lo tenemos a Él, Él nos va a exaltar. ¿Qué importa? Todos se burlaban de David. Decían, ¿y este de dónde salió? Que se burlen tranquilos, que se burlen en tu trabajo, que se burle la gente, que se burlen tus familiares. Dios te está preparando para pelear batallas que otros ni se meten. Dios te está preparando. David en intimidad. Dios lo estaba preparando para pelear contra gigantes que otros ni se animaron a pelear. Es que en intimidad y en soledad y en búsqueda de Dios, Él te está preparando para cosas grandes. No importa que el resto no lo entienda. Él te está preparando y te va a hacer famoso entre la gente. Él va a ser famoso a la iglesia casa, en medio de Mercedes, de Uruguay y del mundo, porque hemos entendido que su presencia es lo más importante. Amén. Yo lo creo. Cuarto y último punto. La presencia bendice tus generaciones. La presencia de Dios no solo bendice tus proyectos, no solo te hace famoso entre la gente, sino que su presencia bendice tus generaciones. Vamos a leer el versículo 11 en adelante. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor, como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. ¿Cuál era el deseo más grande de David? Hacerle una casa a Dios, ¿verdad? A su presencia, habitar en su presencia. Su sueño más grande vivió cada uno de sus días proyectando hacerle una casa al arca, a lo más importante para David. Ahora, David no fue el que construyó esa casa. Planeó, planificó, vivió sus días tratando de hacer esa casa, pero no llegó. Dios se lo llevó antes. No llegó a cumplir y a ver lo que tanto deseaba. Pero su mayor sueño era hacerle esa casa, y preparó hasta el último día de su vida esa casa. Dice que él reunía el oro, reunía la plata. Después pueden seguir leyendo. Él
toda su vida planificó esa casa, porque era lo más importante, no eran palabras. Realmente él quería llevar en hechos el amor que él tenía por Dios. David realmente amaba a Dios y quería que sus hechos mostraran su amor por Dios. Hay gente que dice amar a Dios, pero sus hechos demuestran lo contrario. Hay gente que toda la vida dice amar a Dios, pero no hace nada por Dios. Bueno, David amaba a Dios y quería que sus hechos demostraran que realmente él amaba su presencia. Tanto así que le quería hacer una casa a Dios. Todos los días de su vida, él diseñaba la estructura, dejó instrucciones, hablaba con los músicos, hablaba con los adoradores y le decía, estaba preparando realmente la casa. Realmente él estaba preparando en los últimos días de su vida, estaba planificando todo por esa casa. Pero en un momento Dios le habla y le dice, vos no vas a construir esta casa. Es como que el sueño más grande de David se empieza a caer. Pero no, David hasta el último día siguió planificando esa casa. Siguió haciéndole un lugar a la presencia de Dios. Y Dios le habla y le dice, vos no vas a terminar esta casa, pero va a haber alguien que va a seguir con este proyecto y ese va a ser tu hijo. Lo que David empezó, lo que David amó, lo que David planificó, no lo iba a poder cumplir ni ver con sus propios ojos por completo, pero sus generaciones iban a ver el resultado de la fe y del amor que David tenía por el arca. ¿Qué nos enseña David? David amó el arca, David amó la presencia, David amó a Dios y Dios se encargó de sus generaciones. ¿Qué te quiero decir? Amá la presencia de Dios, amá el arca, amá a Dios con todas tus fuerzas y Él se va a encargar de tus generaciones. Él se va a encargar de tus hijos. Aunque todavía no veas los resultados, cada oración por tu familia está dando resultados en el mundo espiritual. David no llegó a ver con sus ojos cumplido todo lo que quería, pero Dios se encargó. Aunque todavía no hayas visto en materia lo que Dios y lo que vos has soñado, lo que Dios te prometió, Él lo va a hacer. Él no solo se encarga de vos. Cada vez que venís a casa a adorar, cada vez que cada mañana adorás al Señor y orás, no solo lo estás haciendo por vos, lo estás haciendo por tus generaciones. David amó el arca. Y sus generaciones amaron la presencia de Dios. Quiero decirte, seguí amando su presencia y tus generaciones, tus hijos, tus nietos van a amar la presencia de Dios. Aunque todavía no lo veas cumplido. Es más, David se fue y ni vio lo que tanto deseaba. No llegó a ver el templo que tanto quería ver con sus ojos. Pero Dios se encarga. Porque nunca depende de nosotros. No depende de nuestra fuerza, de nuestros recursos. Depende de Dios. Y si Dios dijo que se iba a encargar, es porque se va a encargar en el nombre de Jesús. Lo único que nos tiene que importar es amar el arca y prepararle un lugar para su presencia. Seguí orando, no te canses, no dejes que el enemigo te juegue en la mente y te haga querer volver atrás. No vuelvas atrás. Amá el arca, amá su presencia y Él se va a encargar de tus generaciones. Aunque no lo veas todavía con tus ojos, aunque todavía no lo veas materializado, Él lo va a hacer. Él se encarga de tus generaciones. Como saben, para los que me conocen, mi familia, la mayoría es una familia ministerial. Mis tíos, mi
papá, todos sirven a Dios, incluso mis primos. Todos sirven al Señor. Aunque algunos por momentos se hicieron los locos, Dios los trajo otra vez. Si alguno no es pastor, es evangelista, otros sirven al Señor. Pero cuando Dios me hablaba de esta palabra, recordaba un poquito la historia de mi familia. Yo estoy acá, estamos pastoreando con Vicky este lugar, que fue el lugar donde mi papá conoció a Dios, donde mis tíos conocieron a Dios, a través del pastoreo de Adelia, de Marcos. Es una honra para mí seguir en este lugar que fue tan importante para mi familia. Pero cada vez que escucho hablar a mis tíos, todos hablan de alguien, y hablan de mi abuela que se llamaba Sofía. Algunos la conocen, algunos que están hace años la conocen. Y todos hablan de la fe de mi abuela, que ella fue la primera en convertirse cuando esto no estaba. Había una campaña del evangelista Salvador Mairena acá, y ella fue, conoció a Cristo, se entregó, y desde ese día fue una mujer de oración, una mujer de Dios, que oraba por sus hijos, oraba por su esposo, que después con el tiempo se convirtió, mi abuelo, y todos hablan de ella como la clave de la familia. La fe de ella trascendió generaciones. Y algo que me encanta es que ella hoy ya no está con nosotros. Ella antes de irse vio que sus hijos ya estaban sirviendo al Señor, pero lo que ella no vio y sigue trascendiendo generaciones es que su fe sigue perdurando, porque hoy yo estoy acá gracias a su fe. Porque gracias a su fe mi papá conoció, mis tíos conocieron, y hoy estoy acá por alguien que le creyó a Dios y que aprendió a amar la presencia de Dios. Lo mismo que entendió David, amó la presencia, y generación tras generación tras generación el amor de Dios ha perdurado, y Dios se encarga de las generaciones. No es mentira, de verdad te lo digo, yo soy producto de eso. Quiero decirte, vos sos producto de eso, de que Dios se encarga de tu generación. Tal vez hoy tus hijos no estén tan conectados con Dios, están lejos. Amá la presencia, Él se va a encargar. Amá la presencia, y tu esposo, tu esposa va a volver. Amá la presencia, y Dios se encarga de tus generaciones. Dios se va a encargar, y no es mentira. Dios no es no es hijo de hombre para mentir. Él no miente, lo que promete lo cumple. Por eso estás acá. Él prometió cuidarte, y acá estás, con luchas, con pruebas. Él te ha traído hasta acá. Él no miente. Amá su presencia, y Él se va a encargar de tus generaciones. Amén. Ponete de pie en esta tarde.